una gran amiga, le voy a permitir leer su síntesis curricular. Carmen Areche es socióloga y doctora en sociología por la Universidad de la República en Uruguay. Tiene un máster en ciencia política por la misma universidad. Ha realizado cursos de métodos de investigación, evaluación de impacto de políticas y psicometría. Se desempeñó como investigadora del 99 al 2009 en las evaluaciones nacionales de aprendizaje de Uruguay y evaluaciones estandarizadas comparativas con otros países, como el segundo estudio regional comparativo y explicativo CERCE o el Program for the International Student Assessment, PISA, así como en estudios vinculados a la evaluación educativa. Desde 2013 se desempeña en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, en Uruguay, en donde actualmente es directora del área técnica. Su labor docente, tanto en maestría como en licenciatura, se ha focalizado en cursos sobre métodos de investigación cuantitativa y actualmente es docente en el área de evaluación de políticas públicas en la Universidad de la República en Uruguay. Carmen Areche nos va a presentar el tema Proyecto Aristas de monitoreo del sistema educativo uruguayo a insumo para docentes en el aula. Sin duda, esto es un tema de gran importancia para quienes nos dedicamos al estudio de la educación y particularmente en evaluación educativa. Carmen, muchísimas gracias por destinar tiempo de tu agenda para platicar con nosotros desde Montevideo. Te cedo el micrófono, no sin antes recordar a quienes nos escuchan que pueden emitir comentarios y preguntas por el chat aquí en la sala de Meet o a través de Facebook. Y al final de la charla, la doctora tendrá oportunidad de interactuar con ustedes con sus comentarios. Adelante, Carmen, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias por el apoyo y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfonso, especialmente por la invitación a compartir esta experiencia que hemos desarrollado a partir de ciertos antecedentes que son nuestro país, pero con algunas características particulares. Realmente es un gusto poder compartirlo más allá de nuestras fronteras y sobre todo, bueno, espero recoger comentarios de ustedes también para poder seguir mejorando esta herramienta que sin duda puede tener potenciales importantes. Dicen que no se me escucha. A ver si... Te escuchamos un poco alejado o como un eco. A ver. ¿Ahí está mejor? Sí. No. Escucha un poco de ruido. ¿Así? A ver si ahora. Se escucha mucho mejor, muchas gracias. Tenía que encontrar en dónde todo esto estaba. Muy bien. ¿Ahora sí se escucha bien? Mucho sí, mejor. Bien. Bueno, me alegro. Entonces, yo preparé una... Se me salió el mouse, perdón, cuando no es de conexión. Perdón, pero hoy no es mi día. No te preocupes, Carmen. Lo que escuchamos es como ruido. Sí, pero... Bueno. Se me salió. Carmen, ¿quisieras que hiciéramos otro intento de conexión? Listo. Ok, de acuerdo. El sonido no lo puedo mejorar porque lamentablemente tengo que estar en un lugar amplio por el problema de conexión, que no estoy accediendo a Wi-Fi desde otras salas con esta computadora que es la que tengo disponible. Si molesta mucho el eco, no sé. A ver, esperen un minutito, capaz que... Voy a probar si apagando acá el aire acondicionado escuchan con menos ruido. Perdón.
No te preocupes, Carmena. ¿Ya alcanzamos a ver en pantalla tu presentación? Gracias. ¿Bajó ahí el sonido, el video o no? Porque sigue, no se escucha eco. ¿Okay? Ah, es que se escucha muy bajito. Okay. Voy a tratar de hablar más fuerte, entonces. Cualquier cosa me dice. Perfecto, ahí Okay. te escuchamos y vemos tu presentación en pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí. Bueno, como les estaba comentando Alfonso, justamente nosotros en Uruguay lo que hemos hecho fue desarrollar en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que comenzó a funcionar en el año 2013, desarrollamos a partir de 2017 una herramienta para evaluar el sistema nacional de evaluación educativa. ¿Sí? Esto no es ninguna innovación en Uruguay, no en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. En nuestro país se realizan evaluaciones estandarizadas para el monitoreo de los logros desde el año 96 en primaria. En educación media se había hecho puntualmente una en el año 99, que no había tenido continuidad. Desde el instituto, como les decía, de recientes creaciones, a partir del 2017, que se toma esta actividad y se diseña aristas. ¿Sí? Aristas es la evaluación nacional de nuestro sistema educativo, se realiza en tercero y en sexto de primaria, y a su vez también en tercero de educación media, con una periodicidad trianual. Lo que hacemos a través de aristas es relevar, además de lectura y matemática, no miramos ciencias, solamente estas dos áreas, tampoco de escritura. Lo que miramos además entonces de los desempeños cognitivos son las oportunidades de aprendizaje, entendidas fundamentalmente, nuestra intención es tratar de medir el currículum implementado, ¿sí? Y por supuesto logrado, y poder después estimar estas diferencias, ¿no? Entonces, para nosotros son muy importantes algunas nociones como cobertura y énfasis. Después también relevamos habilidades socioemocionales y convivencia y participación. Ahora, aristas en clase, ¿sí? ¿Por qué llevar la evaluación estandarizada de esta función de monitoreo del sistema a un insumo para el aula? ¿Sí? Nosotros, ustedes, colegas, trabajando en el ámbito de la evaluación estandarizada, educativa, tenemos siempre esa inquietud, ¿no? De cómo hacer para que la evaluación no sirva solo para informar las políticas, que por cierto es sumamente importante, sino también un paso más, ¿no? Que sirva en el aula. Entonces, nosotros, como les decía, tratamos de abocarnos, bueno, de desarrollar una herramienta razonable en ese sentido con los instrumentos que tenemos al día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aristas en clase? En primer lugar, lo que nos importa es poder promover una discusión entre los docentes de los centros educativos que esté enfocada en las definiciones curriculares de nuestro país, ¿sí? Y eso en sí ya lo consideramos que sería un gran logro. Promover que en las escuelas, en los liceos, o en pues son los nombres como nosotros les decimos a los centros educativos en primaria o en media, los docentes tengan discusiones con foco en lo que se propone el currículum. En algunos países esto casi que es muy evidente, en nuestro caso no tanto. Lo que nosotros buscamos también a través de esta herramienta, entonces, es, por supuesto, favorecer el aprendizaje de todos los niños, pero el plus, digamos, o lo diferencial en este caso, es que el marco de aristas, ¿sí? Lo que son los niños que nosotros miramos allí, competencias, están contemplando lo que el currículum nacional espera y los distintos aportes o avances que se han hecho recientemente en nuestro país, todos esos aspectos. Y por supuesto después está lo que es como el objetivo más
digámoslo, como práctico, si uno quiere, ¿no? Que sería, bueno, que es relevante que los docentes conozcan a través de la aplicación de una versión de prueba cómo es el resultado de sus alumnos, ¿sí?, en relación a lo que es el resultado a nivel de todo el país. Entonces, les comento aquí algunos antecedentes y una comparación, ¿no?, entre lo que había en Uruguay respecto a este tipo de aportes para el aula a partir de evaluaciones estandarizadas nacionales y lo que hay ahora o lo que desarrollamos con Aristas en Clase. Entonces, como les comentaba, en el 96 empiezan las evaluaciones en Uruguay. La primera fue de carácter censal y después siguieron muestras. Esto puso un desafío que fue, bueno, ¿qué pasa con las escuelas que no participaron en el censo? Porque en ese momento se les había hecho un informe confidencial a cada uno de los centros. Entonces, ¿cómo resolver esa cosa? Y ahí fue que se resolvió liberando la prueba, ¿sí? Como ven, se liberaba toda la prueba, que era por teoría clásica, y se le daba al docente un cuadro en donde tenía los porcentajes de respuestas correctas a cada pregunta y además tenía un espacio en donde podía calcular los porcentajes de respuestas correctas a cada ítem en su clase, los agregaba en el cuadro y de esta manera podía comparar, ¿sí? Pero esto, o también podía calcular el porcentaje de estudiantes con determinadas cantidades de respuestas correctas, ¿no?, en el conjunto de la prueba. Entonces esto lo que nos mantenía siempre era con un constructo muy breve, muy acotado, de 24 o 30 preguntas como máximo, y a su vez con un enfoque normativo, ¿no?, en donde en realidad no estábamos diciendo nada respecto a qué es lo que están siendo capaces los estudiantes de hacer. Entonces, lo que nos permitió Aristas fue desarrollar una herramienta que mantuviera, digamos, las bondades del anterior, en el sentido de conocer la relevancia, la valoración que tenían los maestros y demás, pero poder superar algunas cosas, ¿no? Entonces, nosotros Aristas siempre la hicimos con un carácter muestral, se hace lógicamente con periodo de respuesta al ítem, de manera online, y esto, el online, fue lo que nos permitió que no se hace en papel. Entonces, allí ya fue como un desarrollo más lógico, si se quiere, más, sin grandes esfuerzos demasiado importantes, el poder llegar a una versión de datos. Entonces, lo que nosotros hacemos, obviamente, es porque teoría de respuesta al ítem, las pruebas ya no tienen 20 preguntas, ¿verdad? Son un conjunto de pruebas que rondan ciento y tantos, 200 ítems, un poquito más, dependiendo del área y del grado. Entonces, por supuesto, en la evaluación nacional, estos ítems, cada uno da los parámetros, y lo que nosotros hacemos es liberamos una versión de prueba, ¿sí?, como si fuera un cuadernillo. Entonces, como estos ítems tienen sus parámetros en la evaluación nacional, lo que nosotros hacemos es, cuando un estudiante contesta esta versión de prueba, ya es posible ubicarlo en el continuo de habilidad que está relevando Aristas en Clase, ¿sí?, por su relación directa con la evaluación nacional. Y de esta manera, lo que nosotros podemos hacer entonces es, además de mostrar, por ejemplo, las respuestas correctas por ítem, era mucho más importante el plus de Aristas en Clase, es que le muestra al docente el porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de desempeño, lo cual tiene, como decíamos previamente, un enfoque criterial que supera, por lo tanto, el enfoque normativo de lo que era la propuesta anterior, ¿sí? Entonces, vamos a conversar ahora, les voy mostrando los distintos componentes de esta herramienta para que nos podamos entender mejor el alcance. Para entender el alcance, a mí una cosa que me gusta mucho hacer es explicitar las limitaciones, ¿no? Yo siempre digo eso porque nos ayuda a poner claro para qué sí y para qué no. Entonces, Aristas en Clase
no es para nada una herramienta que sirva ni que pretenda evaluar ni a docentes ni a centros educativos, ¿sí? Nosotros tampoco lo hacemos desde el INED, no llevamos adelante evaluación docente y tampoco evaluamos centros, o sea, entonces realmente Aristas, sin en clase, Aristas sola, no es tampoco una herramienta para evaluar docentes ni centros, pero tampoco lo es Aristas en clase. Esto es muy importante para nosotros, es un aspecto central y que hace también como a la viabilidad de la evaluación estandarizada, ¿sí? Y que vieron que muchas veces dirán también que hay una contraposición, ¿no? Entre qué es mejor, la evaluación estandarizada o la evaluación que hace el docente en cada aula. Entonces, nosotros explicitamos y lo hicimos desde los comienzos del INED, que ni aristas en clase, ni buscan ni pueden reemplazar la evaluación que el docente hace de cada estudiante. Eso es fundamental, porque es en este caso, aristas en clase, una evaluación estandarizada y además con únicamente, pongamos, unas 30 preguntas. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera un instrumento de esas características puede pretender reemplazar la evaluación de una manera mucho más exhaustiva puede hacer un docente que está al frente de un grupo viendo una cantidad de procesos que se le escapan a la evaluación estandarizada. Y a su vez es importante nosotros, precisamente, como sabemos que esto es un desarrollo que no es que no sea útil para el docente tener información por estudiante, sino que no es válido, no sería una información válida para el docente el que le dijéramos cuál es la información por alumno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lógicamente, para poder decir qué es lo que sabe cada estudiante, se necesita o un docente con un gran acompañamiento o desde el punto de vista de lo que son las evaluaciones estandarizadas, tal vez un test adaptativo. Pero no es eso aristas en clase no es un test adaptativo, es una prueba fija que, como les decía anteriormente, como los parámetros ya están estimados en la evaluación nacional, entonces eso permite estimar el puntaje de cada estudiante y ponerlos en la escala de la evaluación nacional, ¿no? Entonces, con 20 preguntas de los distintos, digamos, dimensiones y contenidos de las competencias que se están evaluando, entendemos que no es suficiente para dar información precisa sobre los desempeños de cada estudiante. Después, aristas, perdón que me distraje. Perdón, disculpen un momento. Disculpa. No te preocupes. Es que, como les decía, tuve este problema, entonces estoy en una sala con más personas y es complicado. Entonces, ¿cuáles son las características principales de aristas en clase en términos de practicidad, de las principales características así fácilmente observables? Es una prueba que se aplica y se practica en línea, está, como decíamos, basada en aristas, ¿sí? El docente tiene los resultados al momento en que termina la evaluación. Los resultados son visibles solo para el docente. Esto nosotros lo entendimos muy importante por distintas características del sistema educativo uruguayo, donde hay distintas herramientas de evaluación, ya sean internas o externas, que están en juego, y muchas veces los docentes son muy reservados, ¿no? Frente a, bueno, cuál es la información, cómo se va a usar esa información. Entonces preferimos dar garantías de que los resultados sean solo para el docente y el docente los comparte con quien quiere, ¿no? Por supuesto, el objetivo es que los resultados se abran a nivel del centro educativo y haya un trabajo colectivo a nivel del centro, ¿no? Pero bueno, es importante como garantizar tanto el tema de que los resultados son visibles solo para el docente, como que la aplicación es anónima y voluntaria. Pues, otra característica importante es que tiene esta comparación con los resultados de la evaluación nacional,
Y vamos a conversar ahora a continuación un poco sobre este aspecto que es muy importante de los documentos de apoyo para el docente. ¿Por qué? Porque estos documentos son los que de alguna manera ofician de herramienta para la interpretación, ¿sí? Y también para pensar estrategias de intervención. Entonces, estos documentos de apoyo, además de, bueno, un manual y otras cosas por el estilo, los documentos de apoyo para el trabajo del docente entendemos que son herramientas realmente necesarias. Bueno, y otra característica es que Aristas en Clase está disponible todo el tiempo, ¿sí? Desde cualquier lugar, lo cual quiere decir que desde México también está disponible. Y no se necesita tener una credencial de una escuela o un ID en particular para poder ingresar, ¿sí? Cualquier persona en realidad puede utilizarlo. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a avanzar ahora sobre cómo se presentan los resultados y cuáles son los insumos que les damos a los docentes para interpretar? Entonces, una vez que se aplica la prueba, lo primero que ve el docente es, ahora me voy a detener un poquito más, este gráfico con este texto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es? Nos dice, a nivel nacional, ¿qué porcentaje de estudiantes está en cada uno de los niveles de desempeño? Y eso mismo para su grupo, ¿sí? Pues en este caso vemos que el grupo tuvo desempeños mayores a lo que fue el total nacional. Ahora, también, acompañado de esto, que está separado por un tema de que se vean en PowerPoint, pero cuando es en pantalla, digamos, online, funciona de otra forma, tenemos una tabla en donde se le reitera el porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño, se describe el nivel, ¿sí? Cada uno de los niveles, diciendo qué es lo que son capaces de hacer los estudiantes en cada nivel de desempeño, y aquí, que se ve muy chiquitito, ¿sí? ¿Qué son estas cositas chiquititas que aparecen así a continuación? Son links a ejemplos de actividades de ese nivel, ¿sí? Entonces, esta es la primera visualización que tiene el docente, donde puede decir, bueno, cuál es la heterogeneidad que hay en mi grupo, ¿sí? La mayoría tuvo un desempeño en el nivel más alto, pero también hay algunos que están en los niveles más bajos, qué es lo que están siendo capaces de hacer, y ver ejemplos de actividades de esa. Esto es como un primer acercamiento, ¿sí? Después, otra información que se presenta es a nivel de pregunta, a nivel de ítem, ¿sí? Cada fila acá sería una pregunta, no el conjunto de la prueba. Lo que nosotros le decimos es, bueno, la pregunta 1, su grupo la contestó bien, en este caso el 94%, y en el total nacional sería el 77%. Cuando el docente marca aquí que dice ver detalle, ¿qué es lo que le va a pasar? Le va a aparecer el ítem en sí mismo y la distribución de las respuestas, como está aquí abajo, ¿sí? Entonces puede ver las distintas categorías de respuesta y la omisión en su grupo y en el total de las marcas. Y a su vez, junto a este cuadro, le aparece esta indicación de que por más información puede mirar el documento de apoyo, ¿sí? Entonces aquí es cuando entramos a lo que son estos usos pretendidos para Aristas en Clase, ¿no? En donde uno dice, bueno, es una herramienta que uno la puede mantener a un nivel que los docentes la usen, por ejemplo, la aplican, pero el desafío está en que usen la información. Entonces, en que realmente la entiendan y vean los potenciales, ¿no? Las potencialidades. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persiguen estos documentos? Como decíamos anteriormente, contribuir a una interpretación ajustada al constructo que se está midiendo. Eso es muy importante porque a veces, bueno, ¿no? Lo que miden distintas evaluaciones estandarizadas, aunque todas midan lectura, no es la misma lectura, ¿no?
o no necesariamente hay un alineamiento muy estricto, una alineación muy estricta entre lo que es el currículum intencional y el medido a través de la prueba. Entonces, es bien importante que los docentes estén bien informados y comprendan el alcance de aquello que se está intentando dar cuenta, ¿no? Por otro lado, es otro de los objetivos, y acá bien orientado a la interpretación de los docentes, es que pueda justamente a través de haber una buena interpretación que se favorezca el uso para que mejore los desempeños de los estudiantes. Y específicamente tratamos de facilitar que el docente pueda hacer algunos procesos, como por ejemplo, como decíamos, comprender el alcance del dominio de la competencia evaluada, que articule el resultado de los alumnos, las tablitas que veíamos antes, con su plan de trabajo. Eso es difícil de hacer, ¿no? Eso no es sencillo. Entonces, para que realmente haya un uso de estos resultados, para que realmente se logre que la evaluación sea una herramienta para la posible mejora de los desempeños de los alumnos, es importante que pueda articularse estas tablas que veíamos antes con datos, ¿no? y reflejarse en su plan de trabajo. Así como también es importante que a partir de esta información el docente pueda diseñar distintas progresiones con orientación al abordaje de los distintos contenidos que están en el, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos parece que no son sencillas, que es importante poder trabajarlas con los docentes, y es lo que tratamos de promover a través del uso, perdón, a través del uso no, a través de lo que está explicitado en estos documentos de apoyo que ahora vamos a comentar. Y que en definitiva es la principal, es el corazón de Aristas en Clase, es un poco ¿sí? ¿No? A veces uno se queda como con la primera impresión que es, mirá el gráfico, me dio el gráfico muy rápidamente, ¿no? Tiene los resultados de manera instantánea. Los resultados de manera instantánea, sin un marco interpretativo claro, no tienen valor. Entonces, nosotros tenemos que apostar a fortalecer ese marco y a que el docente pueda realmente hacer la transposición de qué quiere decir este gráfico para mi clase, para mi trabajo, y cómo diseño estrategias para seguir adelante. Entonces, eso es lo más importante y a eso apuntan estos documentos. Entonces, por un lado, en el documento, una de las primeras cosas que aparecen es la tabla de dominios, ¿sí? de lo que es la competencia. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de la prueba de matemática de tercero de primaria. En el primero, bueno, se define la competencia matemática, así como la de primeristas, y después se muestra la operacionalización, digamos, de esta competencia, ¿no? En 3 dimensiones, a nivel de información, de explicación o de comprensión, para los distintos bloques temáticos que están en el currículum, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, en numeración, a nivel de información, lo que va a buscar la prueba es ver si los alumnos reconocen distintas representaciones numeracionales. En aplicación, si establece relaciones, y en comprensión, si valida explicaciones, ¿no? Y así para cada uno. Entonces, esto ya va acercando al docente, digamos, su trabajo en el aula con los números, esos que aparecen en las gráficas, que en definitiva, sin esto atrás no son nada, ¿no? Esa es una primera, un primer acercamiento. Pero después nosotros entendemos que el desafío es más grande y pasa por uno de los principales valores que comentábamos antes, es que nosotros ahora estamos haciendo una devolución de resultados con un enfoque criterial, ¿sí? En donde, bueno, el docente mira esos porcentajes de estudiantes, pero sabe qué es lo que son capaces de hacer. Entonces, eso, que es la descripción del nivel de desempeño, donde dice qué es lo que es capaz de hacer cada estudiante, nosotros habitualmente, ¿no?, estamos acostumbrados a verlos como 1 o 2 párrafos más o menos extensos, en donde aparece conjuntamente todo lo que es la descripción del nivel 1, después del nivel 2 y así,
para la competencia, ¿no? Para lectura o para matemática, en fin. Entonces, en estos documentos, nosotros lo que hicimos fue desglosar, digamos, de una manera analítica, la descripción de los niveles de desempeño. Lo que hacemos es tratar de hacer explícito el vínculo de los distintos contenidos curriculares y cómo eso va apareciendo en los distintos niveles. Entonces, aquí lo que incluye es un ejemplo, en este caso es, como decíamos, el vínculo entre un contenido curricular, en este caso estadística, un tercero de educación media, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para esto? Presentar analíticamente lo que es la descripción del nivel de desempeño, pero para estadística. Entonces, lo que hacemos es, decimos, bueno, mire, en estadística, ¿sí? No es en matemática, ¿no? Sino en estadística, ¿sí? En el nivel 1, los estudiantes, ¿qué es lo que hacen de estadística? Los que están en el nivel 1 de matemática, no nivel 1 de estadística, ¿no? Nivel 1 de matemática, eso es muy importante. Nivel 1, porque no es que tenemos una prueba para cada contenido, no, tenemos una prueba de matemática. En esa prueba de matemática, los alumnos que están en el nivel 1 de estadística, ¿qué es lo que pueden hacer? Extraer información explícita de un listado de datos, tablas y tal. Y los que están en el nivel 2 de estadística, bueno, además, ya no es solamente información explícita, sino también implícita y sencilla. También calculan o relacionan. Y así lo vamos mostrando la progresión, nivel a nivel, para cada uno de los contenidos curriculares. Entonces, esto, de alguna manera, entendemos que le acerca al docente lo que es la herramienta de la evaluación de una manera mucho más cercana a lo que es su trabajo, ¿sí? Porque él puede representar de una manera más clara o representarse a cada alumno en este continuo, digamos, del nivel 1 al nivel 5, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer Carmen en este continuo? Ah, bueno, puede extraer información implícita y sí, más o menos Carmen estaría en el nivel 3. Pero entonces, ¿qué cosas tendría que seguir haciendo para que Carmen pase del nivel 3 al nivel 4? Y ahí es como otro de los desafíos importantes, lógicamente, de aristas en clase, donde nosotros, tomando también parte de lo que ha sido uno de los esfuerzos importantes de la política curricular en Uruguay reciente, estamos como reforzando la idea de trabajar con progresiones. Y por eso lo de desglosar de esta manera los niveles de desempeño. Entonces, además de mostrarle al docente, como decíamos, la información desagregada de esta manera para cada contenido, se le muestran también ejemplos de actividades, o sea, de ítems, para cada contenido, para cada dominio de la competencia. O sea, ¿se acuerdan, por ejemplo, en el caso de matemática, era si la competencia, perdón, si el dominio, si manejaba esta competencia a un nivel de aplicación, de información o de comprensión, ¿no? Y también por el nivel de desempeño. Entonces, esta tabla, incompleta acá porque lógicamente hay más contenidos, ¿no? Por ejemplo, si nos quedamos en esta parte manejada, que es estadística, vemos la actividad 6. Yo, docente, se la apliqué a mis alumnos y que si cliqueo acá me va a llevar a la actividad 6, ¿sí? Si no estuviera dentro de la plataforma de aristas en clase. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la actividad 6 corresponde al nivel de desempeño 2 en matemática, ¿sí? Y es un ejemplo de, digamos, de lo que un estudiante es capaz de hacer cuando reconoce información estadística explícita presentada en distintos formatos. Y por ejemplo, en la actividad 9 corresponde al nivel 5 en el dominio de procesar y organizar información. Estamos en el nivel de aplicación. En un naranja más oscuro estamos en el nivel de comprensión, ¿no? Ya de tratar, vamos como con un creciente nivel de complejidad, ¿no? Entonces, de esta manera,
También para el docente es más sencillo poder ir viendo el reflejo de lo que es su clase o de lo que son los distintos procesos a través de ejemplos de la prueba. Entonces, este es, nosotros con Aristas en Clase, lo que hemos hecho fue, como les decía, la desarrollamos a partir del año 2019, que se lanzó por primera vez para primaria, para tercero y sexto. Su uso no ha sido muy importante, ha sido un uso limitado. Y este año la lanzamos también para tercero de educación media, porque en el 2018 hicimos la evaluación nacional de tercero. Estamos ahora abocados a intentar fomentar su uso, ¿sí? Estamos en eso, en consonancia con las autoridades educativas, y a su vez entendemos desde el INED que en este año tan particular es una herramienta muy útil para este contexto que estamos atravesando, ¿no? Yo sé que la situación educativa a nivel mundial, ¿no? Todos atravesando una crisis terrible, y también Uruguay en ese sentido es un país privilegiado que ha podido retomar la mensualidad, aunque de manera parcial y con inequidades importantes. Entonces, más allá de esto, por supuesto, va a representar grandes desafíos para el futuro, pero bueno, como al día de hoy, cuando un maestro retoma a sus estudiantes el contacto con sus alumnos en el aula, no todos asisten los mismos días, en fin, el grupo ha sido muy complejo formar las clases, ¿no? Los grupos están divididos para respetar el distanciamiento social, demás. Hay distintas complejidades en esto, pero lo cierto es, bueno, ¿cómo hace el maestro para tener un diagnóstico rápido de lo que los estudiantes están siendo capaces de hacer? ¿Sí? Entonces, allí nosotros entendemos que Aristas en Clase es realmente una herramienta muy importante para que el maestro cuente con información de manera rápida, con información valiosa, con información válida, y que pueda, por lo tanto, tomar decisiones de manera con base en información respecto a cómo organizarse el trabajo, a qué cuestiones priorizar, ¿sí? En base a información. Entonces, lo que nosotros entendemos y quisiéramos que en nuestro país esta herramienta pudiera realmente colaborar con la mejora del sistema educativo en este contexto tan crítico, a través de esto, ¿no? De que los docentes puedan tener un diagnóstico rápido y válido, y a partir de ahí orientar su intervención. ¿Qué es lo que les brindaría? Les permite conocer el desempeño de su grupo en relación a lo que fue el desempeño de un grupo, por ejemplo, de sexto a fin de año, a fin de un año normal, ¿no? A fin de un año normal. ¿Cómo, en este caso fue 2017, cómo eran los desempeños de los alumnos uruguayos en sexto año, al terminar primaria? ¿Cómo eran hace 3 años? Bueno, pero ¿cómo son hoy? ¿Sí? Y a partir de esa comparación, el maestro puede tomar decisiones sobre qué priorizar, cómo reorganizar su clase, tanto para primaria como para media. Entendemos que esto es crítico, es muy importante, porque, como decíamos antes, los resultados no son esos porcentajes que aparecen o esos niveles de desempeño, no están hechos a partir, no sé, de algo arbitrario, no. El referente es el currículum intencional, es lo que el sistema educativo, de alguna manera, expresó
que es lo que espera para que los estudiantes logren cuando terminan distintos grados. Entonces, es una referencia fundamental para el trabajo de los docentes. También le va a permitir al docente, a través de desarrollar aristas en clase, le va a permitir identificar actividades, distintas dimensiones o temas en donde ve que hay mayor distancia de su clase con lo que era el resultado esperable, entre comillas, ¿sí? Entonces, de allí también va a surgir información importante para la priorización. Y por supuesto, esta priorización o jerarquización, como dice acá, va a ser más valiosa o más pertinente en la medida en que pueda justamente ser discutida en salas docentes. El objetivo, por lo tanto, o creemos que es valioso poder aplicar aristas en clase, tanto para actuar ahora en lo inmediato, como para pensar también las planificaciones para el año que viene, porque aristas en clase, como les decía, al ser una herramienta que está permanentemente disponible, el docente la puede usar como quiera, y cuando quiera y cuanto quiera, ¿sí? Entonces, si bien yo me he referido al aula, al grupo de clase, una escuela puede decidir el grupo de clase, sean, por ejemplo, todos los grupos que tenga de tercero, o todos los grupos que tenga de sexto, o también puede decidir utilizar para tener una idea de, bueno, a ver, cómo en primero de media, ¿cómo están los estudiantes cuando empiezan primero de media en relación a lo que era el desempeño de los estudiantes cuando egresaban de sexto, cuando egresaban de primaria? ¿Sí? Entonces, los usos son múltiples. El desafío está en que se comprenda y se use, ¿no? No solo que se aplique. Yo creo que ese es el principal desafío. No solo que se aplique, sino que se comprenda y se utilice. Bueno, por último, simplemente, por supuesto, abierta a todas las preguntas. Aquí les dejo una serie de recursos que están en la página del instituto, donde pueden ver, bueno, pues el link a aristas en clase, y después ya tenemos los documentos de apoyo, el manual, relacionados por aquí, la discusión. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Estamos viendo Perfecto. Entonces aquí, pero ¿los llevó a la página de aristas en clase? Si la tienes disponible sería bueno. No, porque como yo marqué ahí, eso de compartir acá, Ya te vemos, Carmen, no te veíamos. Hola. Hola. Qué gusto verte. Oye, Carmen, muchísimas gracias por la presentación. Perdón, no es que les quería mostrar aquí, pero bueno, en este último recurso. Igual en el aquí, chat podemos poner la liga, o sea, si tienes problemas para presentarlo. Sí, perfecto. Digo, si lo puedes presentar, genial. Si tienes complicaciones, no te preocupes, podemos ponerla aquí. Aquí, curioso esto de cómo está funcionando, es muy raro. Nunca me había pasado. Así sucede ahora con estas formas de trabajo. No te preocupes, Carmen. Pero de verdad que si no podemos... Aquí está la página de Aristas en Clase, ¿sí? Perfecto, ¿La están viendo? Perfecto. Perfecto. Entonces, acá con un correo electrónico y con una contraseña, se registran aquí y pueden ingresar perfectamente a ver, a explorar, ¿sí? Aquí está, bueno, el manual de uso, por si, para ver justamente
antes de entrar, ¿no? Antes de decir, bueno, voy a hacer algo, bueno, ver cómo funciona y demás, se puede ver, no es necesario hacerse el usuario para descargar el manual. Y bueno, por supuesto, estamos disponibles desde el instituto para dudas, compartir experiencias, en fin, ¿no? Esta oportunidad para nosotros es más que valiosa, digamos. No, Así muchas que, gracias. bueno, no, gracias a ustedes. Gracias por la exposición de este interesante proyecto emblemático, ¿no? De la evaluación educativa en Uruguay. Y como te decía en alguna ocasión, ¿no? De las últimas veces que platicamos, ojalá sea el primer acercamiento para el desarrollo de posibles colaboraciones en conjunto, que estamos muy interesados en ello. Sí, quisiera comentar con los compañeros que nos acompañan en la sala, si alguien tuviera algún comentario o alguna duda que quisiera hacerle a la doctora, con todo gusto lo puede poner ya sea por el chat o a través de su micrófono, sin problema. Lo pueden hacer en lo que veamos si se animan alguno de los compañeros a comentarte algo. Yo estuve tomando algunas notas, Carmen, respecto a lo que nos compartías. Me parece que es un paso importante en este reto que tenemos siempre en evaluación, ¿no? Esa distancia pareciera abismal entre lo que se hace en evaluación a gran escala y que se piensa con determinada lógica, que no se piensan las particularidades, porque así es ese sistema. Y ustedes han trabajado fuertemente para que eso se vea reflejado en el trabajo que se hace en el aula. Y tú dices, bueno, sí, tiene muchos alcances, tiene limitaciones de validez, es decir, no podemos dar resultados por estudiante. Ustedes lo anuncian, establecen esa limitación. Sin embargo, a pesar de ello, están construyendo un medio de retroalimentación no solamente para el currículo nacional, sino para los centros educativos, ¿no? Sí. Yo desconozco si en otro país, al menos en México, no tenemos un sistema de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en la manera en que ustedes lo presentes ahorita, ahí me parece que representa un paso más para los que nos dedicamos en evaluación, de esta posibilidad de compaginar lo que a veces pareciera tan distante, la evaluación que se hace en el aula y la evaluación que se hace a gran escala, como si fueran dos dimensiones completamente ajenas, pero vemos que existen maneras de complementar, ¿no? O de aterrizar estos elementos. Sí. Entonces, quería comentarte eso, ¿no? Me parece un elemento de reconocimiento interesante, ¿no? O importante para quienes estamos en evaluación y, por supuesto, no solo para los que estudian la evaluación, sino también para ustedes, particularmente en el caso del sistema educativo, que representa un ejercicio de retroalimentación valioso. Tenemos aquí un comentario de Marla, ¿no? Al contrario, que dice, hubo algunos problemas de audio, dice, espero no preguntar algo que ya se respondió. Mi pregunta es, ¿se puede utilizar la prueba en distintos países? ¿Se podría hacer una comparación de datos entre poblaciones en caso de que así fuera? Bien, empiezo por la última. No podríamos hacer una comparación de datos. ¿Por qué? Porque Aristas en Clase lo que busca, como yo o uno de los cuidados que tuvimos a la hora de diseñar esta herramienta, es que sea cerrada, ¿sí? Justamente, como tiene problemas de validez, nosotros no queremos que se use para lo que no se puede usar. Eso es una cosa importante. Y a su vez, entendemos que el resguardo de la información es algo, por lo menos que en nuestro país, le aumenta las posibilidades de que los docentes lo usen, ¿sí? En la medida en que uno dice, bueno, esto es para vos, sí, perdón, para ti. Si lo estás, disculpen los uruguayos. Entendemos el voto. En algún momento hasta dije chiquilines y todo, pero bueno, disculpen. Entonces, la idea es, en este caso, tratar de justamente como salvaguardar el espacio del aula y que el docente se sienta cómodo con eso, ¿no? De hecho, esta última pregunta de usar los datos es como lo primero que a uno le surge, ¿no? Dame esa base de datos, por favor. Pero bueno, es algo que es como una decisión a nivel institucional de, bueno, si uno no sirve para eso. Si uno quisiera tener una base de datos con resultados por escuela, necesita otro tipo de herramienta. No es Aristas en Clase. La herramienta, como les decía, no es una evaluación adaptativa, en fin, es una prueba fija,
tiene limitaciones en ese sentido, y queremos ser explícitos en ello, ¿no? Pero sí se puede usar, y ahí voy a la primera pregunta, sí se puede usar desde cualquier país. Estos recursos que yo les ponía en la última lámina, esa página está abierta para el mundo, digámoslo así, ¿no? Entonces, por supuesto que es en relación al marco de aristas, ¿no? Y desde ahí, bueno, será más pertinente o menos pertinente para los distintos contextos, pero que es una herramienta abierta, sí es una herramienta abierta. Excelente, muchas gracias. Gracias, Carmen, gracias, Marla, por la pregunta. En lo que esperamos a ver si alguien más se anima a hacer algún comentario. Carmen, en relación un poco con lo que le respondías a Marla, entiendo, bueno, tal vez valdría comentar que Aristas es una herramienta curricular, ¿no? O sea, se pensó en términos curriculares en función del currículum uruguayo, que si bien podemos aplicar, tú decías en tu presentación, desde México, ¿no? O sea, si bien desde acá podemos aplicarlo y a lo mejor utilizarlo, sí va a haber una retroalimentación al desempeño del estudiante, sí va a ser un insumo de planeación, siempre y cuando considerando que el marco está establecido en el sistema uruguayo y que además tampoco significa que sea totalmente ajeno al de nosotros. Seguramente hay algunos elementos que hay en coincidencia. Tenemos un comentario de Aileen Mayoral, perdón. Dice, ¿cómo es la accesibilidad de herramientas tecnológicas en su país y si los alumnos tienen acceso fácil a computadoras e internet? Una pregunta interesante, Carmen. Sí, nosotros en nuestro país tenemos el Plan Ceibal, es un plan emblemático desarrollado por el Poder Ejecutivo a partir del año 2005-2007. Lo que se propuso es una computadora por niño, y al día de hoy no es que cada estudiante tenga una computadora, porque en los hechos no se hace de esa manera, pero sí está muy extendido digamos, la tenencia de computadoras. El Plan Ceibal nace para reducir la brecha en el acceso, la redujo, no la eliminó, por supuesto, pero bueno, hoy por hoy hay conexión en todo el país. Recuerden que este es un país muy chiquito, es incomparable México y Uruguay, ¿sí? Somos incomparables. Nosotros tenemos muchas ventajas en ese sentido, muchas ventajas. La semana pasada, sin ir más lejos, viajé de punta a punta del país y durante todo el camino tuve conectividad en mi teléfono móvil. Entonces, bueno, uno puede estar en el medio del campo, por decir, en un lugar que parece que no hay nada, pero tener conectividad. Pero también pasa que tal vez hay escuelas que no están tan alejadas y la conectividad no es muy buena, o sea, no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, está muy bien el Plan Ceibal, por supuesto, es un aporte importantísimo, pero siempre, como cualquier programa, tiene sus cosas a seguir trabajando, ¿no? Entonces, nuestro país es un país donde les diría que el acceso y la presencia de tecnología tal vez es más habitual que en el conjunto de América Latina. Que no quiere decir que sea muy excepcionalmente bueno, no. Gracias, Carmen. Sí, esto que comentas del plan Ceibal también es un plan, pues, ejemplo, ¿no? Si bien comentas de las características del país que hacen, que permiten algunos elementos que tal vez en otras regiones de Latinoamérica sería más complicado y que lo enuncias como una ventaja, así lo es también, pero creo que es un plan también emblemático, ¿no? Un buen ejemplo en ese sentido de la manera en que se trata de reducir las brechas, ¿no? Y eso posibilita este tipo de proyectos que ustedes desde el INED han desarrollado, como listas en clase, ¿no? Tenemos otro comentario de Giselle Paredes. Dice, por ahora entiendo que se centra los desempeños en matemáticas y lectura y las oportunidades de aprendizaje, pero ¿hay planes de extenderlo a otras áreas del conocimiento? Sí, planes, por supuesto, recursos, no siempre, ¿no? Que es la variable clave. En términos de planes, sería muy interesante para nosotros, y por eso lo mencioné, poder relevar ciencias, que creemos que es algo crítico, y también escritura, ¿no? Pero bueno, las dos cosas, por ahora en términos de recursos, no estamos en el mejor de los mundos, así que creo que por un tiempo vamos a seguir con lectura y matemática, confiemos en que
en algún momento podamos ampliarlo. Muchas gracias. Miramos también, como mencioné, habilidades socioemocionales en sexto de primaria y en tercero de media, y algo de convivencia y participación también. Excelente, muchas gracias. Nos comenta también Freddy Gómez. Buenas tardes. ¿Cuál es el proceso que realizan para las adecuaciones curriculares según los resultados obtenidos? Entiendo que a lo mejor la pregunta de Freddy va en el sentido no de aristas en clase, sino de aristas en general, ¿no? Del que se aplica. Quiero suponer que va por ahí. A lo mejor si pudieras precisar, Freddy, pero bueno, te dejo la pregunta, Carmen. Bien. Nosotros adecuaciones curriculares para distintas poblaciones no tenemos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Yo sé que en un país como México, como una herejía lo que estoy diciendo, ¿no? Es como impensable no tenerlas. En Uruguay, es un país chiquito y somos todos muy parecidos entre nosotros. A ver, por supuesto que en este momento, por ejemplo, una cosa que los inmigrantes que estamos recibiendo, ¿no? Sin duda que eso hace a una diferencia. El mayor problema digamos, de diferencias que tenemos en nuestro país no es entre hombres y mujeres, no es entre una etnia y otra, porque no existen prácticamente distintas etnias, no. Lo que hay es una diferencia importante, o sea, hay una inequidad muy grande de acuerdo al contexto socioeconómico y cultural de origen de las familias, ¿sí? Y del grupo de pares. O sea, Uruguay, si bien tiene unos buenos índices, por ejemplo, un buen índice de Gini comparado con América Latina, no es como que tiene índices de desarrollo humano buenos, pero, y no aparece como un país con desigualdad muy alta comparativamente con otros países, pero los resultados educativos sí presentan una gran inequidad, y eso se viene constatando desde hace mucho tiempo. Entonces, no tenemos, como les decía, adecuaciones curriculares, lo cual no quiere decir que no las tengamos que tener, ¿sí? Eso está clarísimo. Eso, lo que nosotros hacemos ahora es, se identifican a los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, y ellos no participan después, o sea, se los excluye de la puntuación, ¿sí? Los resultados son excluyendo a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? En este país, yo sé que para ustedes eso es horrible, y de hecho es horrible, ¿sí? Pero ¿por qué en este país eso pasa y parece que no pasara nada? Porque, como les decía, nosotros, Uruguay se ha definido a sí mismo como un país de cercanías, como un país, todo el mundo piensa que es de clase media, digamos, como un país homogéneo, más allá de que es heterogéneo, en la cultura general, ¿sí? Es un país homogéneo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, temas como discapacidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser accesibilidad, me estoy yendo a otra cosa porque eso no es que necesite una adaptación curricular, pero la accesibilidad hoy, de repente lo está garantizando en todas las escuelas, y hace pocos años que este tema empezó a ponerse sobre la mesa, ¿sí? Entonces, tenemos muchos aspectos a trabajar, muchos aspectos en ese sentido por delante. Muchas gracias. Creo que es muy valioso la manera en que nos compartes la situación particular del país, que nos permite a nosotros también hacer ese comparativo y tener este análisis, tener como un espectro mucho más amplio de las preguntas que los mismos compañeros te están externando, ¿no? Gracias. Veremos si alguien más tiene algún otro comentario. A mí me surgió una pregunta, Carmen. Hacías referencia a la manera, los niveles de desempeño y cómo comunican los niveles de desempeño al propio docente, ¿no? O sea, no basta con la gráfica, y la manera en que tú decías, la gráfica en sí misma no tiene ese sentido tan fuerte, sino que requerimos necesariamente de los niveles de desempeño. ¿De qué manera valoran ustedes como gestores de esta experiencia en el INED que esa comunicación de niveles de desempeño ha posibilitado el entendimiento, o de qué manera crees que tiene impacto dentro del aula para el uso de los docentes mismos? Es decir, que transitemos más allá del dato del porcentaje de estudiantes a este sentido de lo que implica el desempeño esperado en los criterios. Bien.
dos cosas. Por un lado, la intencionalidad de hacer esto va justamente porque el docente pueda vincular de una manera más clara lo que él, digamos, las evidencias de desempeño que él encuentra en su grupo con lo que le dice la prueba, ¿no? Entonces, son más fáciles de identificar esas evidencias de desempeño cuando uno lo presenta desagregado, ¿no? Recordemos la tabla esta de estadística que yo les mostraba, ¿no? Entonces, esa es la intencionalidad, que a través de ver las distintas evidencias de desempeño vinculadas a uno de los contenidos, le permita ver la progresión, ¿sí? Y de ahí que pueda pensar también en cómo ir de un nivel al otro, ¿no? Y, con el desafío de que tiene una clase, un grupo heterogéneo. Esa es la intencionalidad. Ahora, nosotros hoy no podemos hacer una valoración de cómo esto ha funcionado, porque es una herramienta que no ha sido utilizada, como decía, empezó en 2019 y en 2019 tuvo un uso muy limitado, ¿sí? Y en 2020, bueno, es ahora cuando estamos tratando de ponerla realmente en juego, en la cancha, con esto de la pandemia, y bueno, y la vuelta a clases, ¿no? Sería realmente bueno, que creemos que es una buena herramienta para que los docentes conozcan rápidamente el desempeño de su grupo, y de ahí poder orientar la práctica. No puedo contestar cabalmente, Alfonso, porque no tenemos todavía la experiencia como para poder dar respuestas. Claro, a lo mejor no tienen todavía una evidencia, ¿verdad? Sin embargo, es bastante valioso el hecho de transitar. Me parece que transitan dos elementos, ¿no?, importantes. El hecho de que la evaluación a gran escala no solo está ahí arriba en términos curriculares nacionales, sino que puede ser utilizado en el aula como elemento o como insumo de planeación. Eso es un elemento. Y el otro, el transitar a que de la medición misma hacia procesos evaluativos, ¿no? Es decir, que en un contexto, con un criterio particular, que se viene trabajando de manera fuerte con comités académicos detrás, y que eso permite también transitar hacia el entendimiento de la evaluación como ese insumo que esperamos, ¿no? Y que derribar esa barrera que tradicionalmente se ha dado en la evaluación, que la evaluación es nada más la gráfica y ya, ¿no?, sino que transitemos hacia ese otro elemento. Eso es, digamos, como el valor que quería resaltar. Yo nada más tengo no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya agarré yo el micrófono, pero por favor siéntanse la libertad de exponer cualquier comentario. Tengo una pregunta técnica también. ¿Cómo lo alimentan? Es decir, ¿cómo es la decisión de los reactivos por utilizar? ¿Son reactivos que se utilizaron en aristas y que su premio es llegar a aristas en clase, digamos? ¿O cómo es la alimentación? O su castigo, porque nunca más los vamos a poder utilizar. Sí. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos el marco como lo habitual, ¿no? Está el marco, el blueprint de la prueba. Trabajamos con la metodología de test basados en evidencias, y eso nos ha permitido, digamos, seleccionamos esa metodología porque entendemos que es la que nos permite apegarnos más al constructo que queremos medir, ¿no?, en el proceso de elaborar los ítems. Entonces, los ítems pasan se encargan, digamos, ¿no?, a las personas que los elaboran, que son personas que se capacitaron en esta metodología. Estas personas hacen los ítems de acuerdo a la evidencia que se les solicita, y después pasan por un proceso de doble revisión ciega por expertos, ¿no? Me acuerdo, Alfonso, que tú en algún momento estuviste en esa etapa. Eso después vuelve, si tiene que tener ajustes o no, vuelve al itemólogo, bueno, y después ese ítem se pone lindo, digamos, se enseña y queda pronto para ser validado. En ese momento, nosotros lo que hacemos es una evaluación piloto, ¿sí? Cuando tenemos el piloto, los resultados, bueno, seleccionamos los ítems que entendemos funcionan mejor para formar parte de la prueba definitiva. Hacemos la evaluación nacional con esa prueba definitiva, y habitualmente ustedes vieron que cuando uno hace un informe, ¿no?, de resultados, siempre publica algunos ejemplos de ítems como
modelos o muestras de los desempeños, digamos, de cada uno de los niveles de desempeño. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es como agregar más ejemplos, ¿sí? Tratando de cubrir toda la tabla de dominios. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos una prueba de 200 ítems, que se aplicó en matemática de tercero, por decir, bueno, seleccionamos 30, que lo que intentamos es que cubran toda la tabla de dominios, ¿sí? Por supuesto, nunca la van a cubrir de manera perfecta, ¿sí? Bueno, y ahí hay, qué tanto uno la cubre o no, depende del buen banco de ítems que tenga y así, ¿no? Entonces, sin duda, en ese sentido, es una herramienta complicada porque quema muchos ítems, quema más que lo que uno simplemente libera, es un costo que el INED asume. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es, como les decía, Aristas empezó recién en el 2017, o sea, el primer piloto fue en el 2016, entonces hasta ahora tuvimos 2 pilotos en primaria, y este año vamos a tener la segunda evaluación en primaria, y lo que hemos hecho es siempre antes de la evaluación definitiva, hacer un piloto. Entonces allí tratamos ya de compensar, digamos, las necesidades que surjan también de haber liberado ítems para aristas en clase, ¿no? Entonces, es eso, la prueba de aristas en clase son ítems que han pasado por todo el proceso de diseño, de pilotaje, de utilización en la evaluación nacional, y bueno, y liberados como ejemplos de cómo cubrir la tabla de dominios. Gracias, gracias Carmen. Sí, me queda claro. Entonces sí, después de pasar todo esto se liberan y pues se queman, ¿no? Pero de alguna manera representa una forma de retribuir también, ¿no? Al trabajo que se hace en el aula. No sé si alguien, si alguien de los compañeros que están aquí tiene algún otro comentario o duda. Parece que no. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañaron en este seminario. Esta actividad nos permite siempre tener un diálogo con investigadores y con investigaciones que se hacen en diferentes regiones, ¿no? En este caso, pues, es muy valioso porque conocemos el ejemplo de lo que se está trabajando en Uruguay. Ahí tenemos un comentario de Grecia García, dice: muchas gracias por la información, doctora. Considero sumamente importante conocer proyectos como este, ya que en nuestra formación como investigadores es necesario indagar e ir más allá del proceso educativo en México. Sin duda alguna fue una sesión muy productiva. Muchas gracias, es lo que Grecia. Me alegro, muchas gracias. No, al contrario, Carmen, quiero agradecerte, Carmen, por tu disposición. Sabemos que tienes una agenda súper apretada, y aún así nos diste el espacio para compartirnos esta experiencia, que, insisto, es una experiencia muy valiosa, representa un elemento muy importante para quienes nos dedicamos a la investigación, a la evaluación particularmente, porque representa un avance respecto a estos retos de cómo hacer que la evaluación a gran escala tenga un sentido, no solamente en términos curriculares, sino también dentro del aula. Entonces, es un excelente ejemplo. Quiero agradecerte. En breve te van a mandar la constancia por correo electrónico, y sobre todo esperamos que sea una primera actividad de una relación de trabajo y de investigación a futuro, que ya hemos hablado de ello. Espero poco a poco lo vayamos concretizando para que tengamos una participación mucho más estrecha en ese sentido. Creo que esta fue una primera actividad muy valiosa y muy nutrida para todos nosotros. Quiero agradecerte en ese sentido, agradecer a todos los que estuvieron. Tenemos otro comentario de María Alejandra Fernández. Gracias por compartir con nosotros. La verdad es enriquecedor conocer el sistema educativo en cada país, pues nos permite evaluar los avances que tenemos y en qué podemos cambiar. Mil gracias. Gracias, María Alejandra, por tu comentario. Carmen, no sé si quieras hacer un comentario adicional de cierre. Simplemente agradecerles, porque de verdad que es importante para nosotros poder compartir con ustedes, bueno, y más allá de lo que son nuestras fronteras, las experiencias y los avances que vamos logrando desde la evaluación en Uruguay. Y bueno, como decía Alfonso, sin duda que esperamos poder mantener esta sinergia y encontrar caminos de trabajo en conjunto. Así que bueno, estamos. Y cualquier duda que tengan con aristas en clase, simplemente me escriben. Claro que sí. Alfonso les puede compartir el email.
Claro que sí, con todo gusto se queda la puerta abierta. Entonces, Carmen, por si alguien está interesado en saber más sobre esta temática, nosotros tenemos pendiente no solo ver tu constancia, sino que sigamos trabajando en el planteamiento de nuevos proyectos en conjunto. Quiero agradecerte nuevamente la disposición. Te vamos a pasar la liga de la presentación de Facebook, pero también lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo tengas también tú. Y un saludo también a toda la gente allá en el INED, allá en Montevideo. Un fuerte abrazo hasta la bellísima ciudad de Montevideo, de Uruguay. Me da mucho gusto verte de nuevo y espero nos veamos próximamente. Quiero pedirle un favor a todos, si tienen posibilidades de los que así gusten, prender su cámara. Carmen, vamos a tomar una captura de pantalla porque vamos a hacer una nota, digamos, queda como parte de la historia videográfica del instituto y vamos a también sacar una notita al respecto, si no tienes ningún inconveniente. No, no. Bueno, ya veo que todos se ponen lindos, se acomodan el pelo, así que a mí también me toca. Gracias. Hay que acomodarse para la foto. Gracias. Ahí estamos, creo que ya la mayoría ya está. Ahorita les pedimos una sonrisita, ahorita nos van a avisar en qué momento. Ahí está. ¿Tú nos dices, Uber o Claudia? Creo que ya quedó, ¿verdad? Listo, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ti, gracias, compañeros, un gusto verlos, el que prendió su cámara, qué bueno verlos, porque luego veo nada más la foto ahí, qué gusto verlos, un saludo a todos. Gracias, Carmen, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, de verdad, a la distancia, síguete cuidando mucho, todos síganse cuidando mucho, y nos comunicamos estos días por correo, Carmen, ¿te parece? ¿Cómo no? Muchas gracias, un gusto. Saludos a todos, estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, compañeros, compañeras, gracias. Gracias que nos acompañaron. Síganse cuidando mucho, mucho éxito en sus clases también. Un gusto verlos.